Si estás en el mundo del manga o el anime, probablemente te has topado con palabras como shoujo o shonen. Y probablemente tienes o tuviste en algún momento alguna concepción errónea de alguna de estas palabras. Por ejemplo, a lo mejor piensas que la palabra shonen hace referencia a las series de acción o aventura y que la palabra shoujo hace referencia a las series de romance. Pero ¿qué pensarías si te dijera que una serie shoujo se puede ver así, o así, o así, o así, así también, o así, y así, o así, esta también, o así, o así, o así, y así? Las palabras kodomo, shonen, shoujo, yosei y seinen, en este contexto, hacen referencia a demografías. ¿Qué es una demografía? Una demografía es el grupo de población estructurado por edad y sexo al que teóricamente van dirigidas las publicaciones independientemente del género de ficción que traten. Es decir, la demografía shoujo es la demografía que va dirigida a niñas en edad escolar entre 12 y 19 años. Y en esta demografía podemos encontrar todos los géneros de ficción, desde misterio, romance, aventura, fantasía, terror, drama. El shonen es la contraparte del shoujo, es decir, que es la demografía que va dirigida a niños en edad escolar entre 12 y 19 años y es la más popular y conocida en todo el mundo, así que es de la que probablemente tú tengas alguna referencia. Ahora vamos a ver algunas series que probablemente tú piensas que son shoujo, pero no lo son, y algunas series shoujo, pero que probablemente no piensas que lo son, por esta mala concepción que tenemos de estas palabras. Empezamos con una fácil. Sailor Moon. Sailor Moon es un shoujo. Sailor Moon es el shoujo de los 90 y al que probablemente le debemos el boom de las Magical Girls dentro de esta década y el principio de los 2000. Horimiya. Horimiya es un shonen. Así es, esta serie, que es un coming of age adolescente y una historia de romance, en realidad es un shonen. Tomie. Tomie de Junji Ito. Es un shoujo. Así es, Junji Ito, el famoso mangaka del terror, en realidad es muy conocido por sus series shoujo, todas dentro de este género. Y de hecho, muchas de sus series más populares pertenecen a esta demografía, como es el caso de Tomie y Soichi. Banana Fish. Banana Fish es un shoujo. Así es, esta serie de drama, mafias, droga y pandillas de Nueva York en los 80 es un shoujo. Skip and Loafer. Skip and Loafer no es un shoujo. Esta serie, que trata sobre adolescentes y es un coming of age, en realidad es un seinen que se publica en la misma revista que Vinland Saga y Blue Period. Y por último, Orange High School Host Club. Orange High School Host Club es un shoujo. Es uno de los shoujos más populares de la revista Lala y probablemente uno de los shoujos más populares publicados en México. Pero entonces, ¿qué es lo que hace que una serie shoujo sea shoujo si podemos encontrar dentro de la misma demografía Banana Fish, Tomie, Orange High School Host Club y Sailor Moon? Bueno, aquí te cuento algunas de las características que definen a esta demografía. La primera característica es qué es lo que motiva la trama. En el caso de la serie shoujo, el foco está en los personajes. Las historias siempre siguen los pensamientos de estos y las relaciones que estos establecen entre sí. Independientemente del género al que pertenezca la historia, nosotras como lectoras tenemos que interpretar sus relaciones, patrones y cambios al poner nuestra atención en los mundos internos de estos personajes. De esta manera, el shoujo activamente desarrolla empatía entre las lectoras y los personajes. Las relaciones humanas finalmente son el tema principal de la serie shoujo. Es por esto que muchas veces la demografía se ha visto encasillada en que su único tema es el amor. Pero como bien señala la académica Toku Masami, puede que las series shoujo solo traten sobre amor, pero sobre el amor en toda su complejidad, toda la complejidad de la palabra, concepto y sentimiento. Esto puede resultar obvio cuando pensamos en series de romance, donde finalmente la trama es cómo es que los personajes se enamoran. En este tipo de
de historias, es obvio que los sentimientos están en el centro y el cómo cambian las relaciones entre ellos son lo más importante de la historia. Pero ¿cómo podemos ver esto reflejado en algunas series como, digamos, Akatsuki no Yuna o Yuna Princesa del Amanecer, que es una serie histórica de acción donde sí hay romance, pero el romance está en segundo plano? En Yuna Princesa del Amanecer, la historia trata de una princesa que vive el asesinato de su padre, el rey, a manos de una persona muy cercana a ella y se ve forzada a huir únicamente con la ayuda de su guardaespaldas y amigo de la infancia, Hack. A partir de ese momento, el objetivo de Yuna se vuelve salvar a las personas que son preciadas para ella y defender a aquellos que lo necesitan. Para esto primero va a tener que hacer frente a la persona que asesinó a su padre. Este objetivo la pone en un largo viaje, en el que pasará por muchas dificultades, encuentros, guerras y viajes, secuestros incluso. Pero en lo que es distinta esta serie a, digamos, una serie histórica como Kingdom, es en que las acciones toman un papel secundario, porque lo importante está en las relaciones que forjan Yuna y Hack para llegar a su meta, y las complicaciones que se presentan en la historia las entendemos a partir de los pensamientos y emociones de los personajes. Las acciones cobran sentido cuando entendemos las motivaciones de estos. Esto no significa que no hay secuencias de acción. Esta serie está llena de batallas y claro que son momentos importantes para la historia. Sin embargo, todas estas acciones toman sentido cuando entendemos el impacto que tienen en los personajes, en sus sentimientos y pensamientos, y cómo incluso esto afecta a toda la trama de la historia. En esta historia muchas veces la trama está incluso en que no conocemos o no entendemos bien las motivaciones de los personajes, y eso es lo que crea tensión durante capítulos. En las series shonen, en cambio, el foco está en las acciones. Si has leído alguna serie como Dragon Ball o Fullmetal Alchemist, probablemente te has dado cuenta de esto. Hablando generalmente, sin importar el tema de la serie, las series shonen normalmente tienen uno de dos motivos: la pelea competitiva o cómo los héroes se convierten en hombres al proteger o salvar a alguna mujer, a su familia, a su ciudad o al planeta de algún enemigo. Puede ser que también tengan ambas. En estas historias lo importante está en cómo suceden las acciones que llevan a los héroes a conseguir su meta. Puede ser desde algo más épico, como es el caso de Dragon Ball, o algo más sencillo como en Slam Dunk, que finalmente es como un equipo de básquetbol se prepara para poder vencer a otro. Sin embargo, en ambas series lo importante es el orden en que ocurren las acciones. Y con esto no quiero decir que en la serie shonen no tengamos momentos en los que sepamos lo que piensan o lo que sienten los personajes, o que no podamos crear empatía con nuestros personajes. Claro que lo podemos hacer. Sin embargo, el foco y finalmente lo más importante para entender la historia está en las acciones y cómo se suceden estas. Incluso muchas veces es mediante cómo actúan los personajes que podemos saber lo que piensan o lo que sienten. También, antes de que alguien llore o me diga algo, yo sé que no todas las series shonen entran completamente en esto. Hay algunas excepciones, como es el caso de Ao no Flag. Yo creo que esta serie no entra en ninguno de estos dos motivos. Sin embargo, son excepciones, y no estoy diciendo que esto sea algo malo. Simplemente es un patrón que ha generalizado a la demografía. Incluso cuando tenemos historias de romance en esta demografía, me parece que muchas veces se habla de proteger a la parte femenina como el objetivo, lo cual yo creo que es muy diferente de cómo ocurre en las series shoujo, porque aunque proteger al ser querido puede ser una parte importante de la relación, nunca lo vemos solo de un lado, sino de ambas partes, y ambas partes crecen para poder lograr esto, mientras que en las series shonen vemos casi siempre cómo es que el personaje masculino cambia y se enfrenta a sí mismo para poder proteger a su objeto de afecto, que es la chica. Natsume Fusanosuke, que es uno de los especialistas en estudio del manga más importantes de Japón y especialista en Osamu Tezuka, explica que para él, el manga para niños no ha cambiado tanto en su tema principal, mientras que el shoujo, en contraste, ha conseguido una expresión más profunda y delicada para mostrar la psicología de las relaciones humanas de manera sutil. El hecho de que las series shoujo tengan como objeto principal las relaciones entre personajes es lo que ha hecho que sea casi automática la relación que se hace entre el género slice of life o realista y la demografía.
Sin embargo, esto no siempre fue así. De hecho, en su momento, hablar de la cotidianidad femenina fue algo revolucionario dentro de la demografía. Al inicio, cuando se comenzaron las publicaciones periódicas dirigidas a niñas, es decir, las revistas, estas revistas tenían historias que buscaban un objetivo claro, que era de enseñarle a las niñas lo que tenía que ser la mujer japonesa. Más tarde, cuando pasaron los años de guerra y se cambió un poco el foco, se pasaron historias de fantasía que estaban casi siempre cimentadas en los cuentos de hadas y que representaban a personajes femeninos que casi siempre eran damiselas en peligro que necesitaban ser rescatadas por algún caballero valiente. Esta primera generación de mangakas eran casi exclusivamente hombres. Estos primeros creadores, la verdad es que no tenían el shoujo como su objetivo de carrera, por lo que veían al shoujo como una forma de ganar dinero, una forma fácil de ganar un dinero extra o de ganar experiencia para comenzar su carrera en una revista que realmente querían, que era una revista shonen. Estos primeros artistas batallaban mucho creando historias para niñas. En parte porque antes de ellos no había habido quien hiciera este tipo de historias con este público en mente, y en parte porque no podían comprender las preocupaciones de este público. Con esto no quiero decir que los hombres no puedan crear para mujeres o viceversa, sino simplemente el hecho de que a los hombres de esa época, es decir, los años 30 y 40, no les preocupara demasiado lo que quisieran consumir las niñas, no es una sorpresa, es una realidad. Sin embargo, cuando la primera generación de lectoras creció, se volvieron ahora creadoras. Y con ellas llegaron muchos cambios dentro de la demografía. En primer lugar, porque ellas habían sido parte de este público y sabían qué tipo de historias les habría gustado tener. Y segundo, estas mujeres debutaron tan jóvenes que llegó un momento en que tenían la misma edad que las lectoras que las leían. Es decir, teníamos artistas que debutaban a los 16, 17, 18 años. Estas mangakas querían crear historias con las que fácilmente se pudieran identificar las chicas que las leían y pudieran ver situaciones en las que ellas también se pudieran ver reflejadas. Y es así como se empezó a hablar de la cotidianidad femenina. Hablar del día a día, obviamente, no involucra el mismo nivel de acción que una historia de aventura, y es por esto que poco a poco, de manera orgánica, en este tipo de historias, se fue cambiando el foco de las historias a los personajes y sus relaciones. Y es así como llegamos a que fueran las relaciones humanas lo que motivaban a las tramas de la demografía shoujo. Sin embargo, esto no quiere decir que solo hubiera historias de Slice of Life. En la época había series muy famosas como La Rosa de Versalles, que es un drama histórico situado en la Revolución Francesa, o El Clan de los Poe, que es una historia sobre vampiros. Segunda característica, lo visual. Según Natsume, el académico al que mencioné antes, los cómics se componen de 3 elementos. El primero, los dibujos. El segundo, las palabras, estén dentro o fuera de globos. Y el tercero, los marcos o paneles. Los dibujos hacen referencia a las imágenes y sus fondos. Las palabras pueden aparecer como parte del dibujo o independientemente de este, y pueden hacer referencia a diálogos o a pensamientos internos. Y los marcos son simplemente los contenedores de estos otros 2 elementos. Y frecuentemente integran tiempo y espacio. En este segmento voy a hablar del dibujo y los marcos, ya que son lo que conforman la parte visual del manga. El manga, a diferencia del cómic estadounidense o europeo que conocemos, tiene una limitación más, y es que es casi en su totalidad en blanco y negro, con excepción de algunas portadas de capítulos. Es por esto que los artistas tuvieron que inventar nuevos métodos para poder transmitir cosas que antes se transmitían con color. Un ejemplo de esto puede ser el uso de el negro en los marcos para demostrar un flashback, o el spark en el shoujo para mostrar sentimientos. Ahora, en cuanto a los personajes, la imagen que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en un personaje de una serie shoujo es probablemente el estereotípico de una niña de ojos muy grandes y brillosos. Sus ojos ocupan casi la mitad de la cara, una boca pequeña, complexión esbelta y dedos largos. Esta estética se la debemos al ilustrador Nakahara Yuichi,
quien fue un ilustrador de la revista Shodo no Tomo en los años 20. Él únicamente fue ilustrador, nunca hizo manga. Sin embargo, la estética de sus ilustraciones causó tanto impacto en el público joven del momento que eventualmente se adaptó al manga. Osamu Tezuka, que es el padre del manga, fue quien hizo el primer manga con una protagonista femenina, que es la Princesa Caballero. Este manga hay gente quien dice que es el primer manga shoujo. Yo no podría aseverarlo o negarlo, pero lo que sí puedo decir es que en este manga fue el primero que tuvo un público casi exclusivamente femenino por tener una protagonista femenina, y su ayudante del momento, Mizuno Hideko, decidió adaptar elementos de la estética de Nakahara a los personajes de Tezuka, lo cual resultó en un gran éxito entre las niñas. Mizuno Hideko eventualmente se convirtió en mangaka ella, y fue la mangaka que nos dio la primera serie shoujo con un protagonista masculino, que es Fire. De los elementos de la estética de Nakahara, el elemento que perdura aún hasta nuestros días son los ojos. Los ojos se han vuelto un elemento representativo de la demografía. Los ojos son lo que muestran los sentimientos de nuestros personajes. En ellos podemos ver amor, terror, sorpresa. Son sumamente detallados y, a la fecha, continúan siendo algo que diferencia esta demografía de las demás. Otra característica común en el shoujo son las líneas más finas, close-ups de manera recurrente y poco uso de sombreados. Desde los años 70, cuando hubo un cambio dentro de la demografía que vino de la mano de un grupo de creadoras conocidas como el Grupo del Año 24, hubo una serie de cambios dentro de la estética de la demografía que se mantienen aún hoy en día y que caracterizan este estilo. Principalmente tiene que ver con un estilo denso, lleno de motivos floreados. Como todo el estilo ha cambiado y hoy en día puede ser que ya no tengamos cosas tan ornamentales en los fondos, sin embargo, los motivos se mantienen y aún así podemos verlos. Un ejemplo de esto sería en Fruits Basket, donde aún se hace uso de esto, o por ejemplo las portadas de A Sign of Affection. Otro elemento que se utiliza en el shoujo es el spark o iluminado. Este elemento aparece en momentos claves de la historia y nos muestra los sentimientos de los personajes. Este es un elemento discreto que fácilmente se puede confundir como una parte más del fondo. Este elemento forma parte ahora del lenguaje visual de la demografía. No tiene que ser necesariamente romántico, puede ser simplemente determinación, tristeza o un cambio en los sentimientos de ellos. Este elemento particularmente ayuda mucho a seguir creando la empatía entre los personajes y lectores. En cuanto a los marcos o paneles, que es una de las características que también nombra Natsume, en el shoujo hubo un cambio drástico en los 70. Antes de esto, los paneles o marcos tenían un estilo muy conservador, es decir, eran cuadrados o rectangulares y cambiaban un poco de forma. Siempre eran muy lineales. Sin embargo, a partir de las creadoras del Grupo del 24, esto cambió. Los paneles ya no tenían una sola forma. Ahora en el shoujo los paneles se sobreponen, creando con esto situaciones complejas que nos permiten tener no solo espacios en el mismo cuadro, sino también tiempos. Eso también ayuda a crear una atmósfera en la página, que es una de las cosas más importantes en el shoujo, en el dibujo shoujo, crear impacto. Hoy en día esta característica la podemos ver en otras demografías, como es en el caso de Demon Slayer, donde por ejemplo cuando Tanjiro utiliza alguna u otra respiración, podemos ver el dinamismo en la página. Sin embargo, yo creo que aún hoy en día no se utiliza de la misma forma en otras demografías que en el shoujo, donde sigue siendo magistral su uso. Me parece que es en el uso de estos paneles donde también podemos notar que finalmente lo importante en el shoujo viene en las motivaciones y las relaciones de personajes y no en las acciones, porque en el shoujo es muy común encontrar cuadros vacíos donde solo hay fondos o donde solo hay texto y probablemente spark, pero encontrar páginas que están casi
vacías o con un pequeño dibujo es muy normal. Esto ocurre porque el punto de estos elementos es crear una atmósfera que como lectoras nos meta en el sentimiento que están teniendo los personajes al vivir estos momentos. En las palabras de la mangaka Masako Watanabe, el poder o energía del dibujo es una característica indiscutible del shoujo, un dibujo fabuloso que nos hace soñar y a nuestros corazones latir de emoción. Es el atractivo único e inimitable del shoujo. La tercera característica son las palabras. La verdad, en este punto no voy a ahondar mucho porque por un lado mi conocimiento del idioma japonés es limitado y por otro, nosotros que consumimos el manga en traducción hay algunas de estas cosas que no podemos notar. Pero voy a explicar muy brevemente algunas de esas características. La primera, y que es imperceptible para nosotros que leemos en traducción, es que en el shonen los personajes femeninos utilizan un registro muy femenino. En español no tenemos esta diferenciación entre cómo hablan las mujeres y los hombres, es decir, tenemos ella y él y podemos saber si están hablando de una mujer o de un hombre, pero no hay algo que sea implícitamente femenino o masculino a la hora de hablar. Sin embargo, en el japonés sí lo hay. Y en el shonen, los personajes femeninos muchas veces utilizan registros que incluso están en desuso, es decir, son formas que ya no se ven y que las mujeres comúnmente no usan. Y por otro lado, los hombres usan también un registro sumamente masculino para diferenciar a ambos personajes y sus discursos. En el shoujo esto no ocurre. Los personajes femeninos casi nunca usan estos registros porque las lectoras no los utilizan. Utilizan un registro más neutro e incluso un poco más masculino, y los hombres tampoco tienen por qué usar estos elementos súper masculinos que los diferencien de ellos. Una breve pausa porque editando me di cuenta de que hay algo que no expliqué. Cuando me refiero a que en español y en japonés no tenemos como estos marcadores, es porque nosotros en español tenemos un único pronombre para yo. Yo funciona para femenino y masculino. No importa tu género, usas yo y sabemos que te refieres a ti mismo. Pero en japonés sí existe un yo femenino y un yo masculino. Y también hay uno que es como más neutral, que es watashi, pero hay formas de hacerlos masculino y femenino. Y eso es a lo que me refiero. Hay unos que sí se continúan utilizando hasta el día de hoy, pero los que son muy femeninos están en desuso. Ya no es común escucharlos en el habla diaria. Ahora, dentro de las características que sí podemos percibir nosotras como lectoras que estamos leyendo en traducción, hay 3 elementos de los que hablan. El primero es el porcentaje de diálogos que reciben personajes femeninos versus personajes masculinos. En un aproximado se dijo que las series shonen tenían una distribución de 84% de diálogo dado a los personajes hombres o masculinos, mientras que solo se le daba 16% a los personajes femeninos. Mientras que las series shoujo tenían una distribución de 54% a los personajes femeninos y 46% a los personajes masculinos. Estos porcentajes no son representativos de cuántos personajes hombres y mujeres hay en cada una de estas series, solo de la cantidad de diálogo que se les da. Es decir, que en el shonen puede ser que haya más del 16% de personajes femeninos en la serie, pero solo se le va a dar ese número de diálogo en promedio a los personajes. Es decir, que los personajes femeninos terminan teniendo un papel un poco más secundario, mientras que en la serie shoujo los personajes femeninos y masculinos tienen una distribución de diálogo mucho más pareja y ambos participan casi de igual forma en la trama. La otra característica es el tipo de palabras que se usa. En este estudio se identificó qué tipo de palabras se usaba en cada uno y, por ejemplo, en la serie shoujo se descubrió que se usaban muchísimos más pronombres, es decir, que había muchos más diálogos o muchos más textos en los que se hacían reflexiones sobre los personajes y sus sentimientos y sobre sus relaciones, mientras que en las series shonen se utilizaban muchas más palabras que tenían que ver con el tema principal de la trama, es decir, con las acciones a seguir. Y una última que se señala es el tipo de textos que contiene cada una de estas demografías. En el shonen había una fuerte carga hacia el diálogo directo,
es decir, hacia las burbujas que tenían las palabras propias de los personajes, mientras que en el shoujo el diálogo directo y los pensamientos internos, así como textos explicativos, tenían una distribución similar. Incluso había series en las que los diálogos internos eran un poco más que los diálogos directos entre personajes. Giancarla Unser-Schultz explica que ella piensa que si bien estos 3 puntos pueden parecer difusos y no del todo determinantes, no carecen de puntos en común. Los 3 apuntan a diferencias en cómo se trata a los personajes y cómo los lectores podemos interactuar con ellos a partir de esto. Estas diferencias trabajan juntas para hacer que del manga shoujo una demografía más personal que romántica, con un enfoque en el sentimiento y una conexión y empatía tanto con personajes como, en un grado menor, con los autores, mientras que el manga shonen se caracteriza más por su fuerte orientación a la trama. Estas son las 3 características que yo pienso hacen a la demografía, y obviamente cada una de estas funciona de manera distinta en cada serie. No todas las series son iguales y no todas hacen uso de estas características de la misma forma. Por ejemplo, en Banana Fish tal vez no tenemos esto que ocurre en las series de los 70s, de que los paneles se sobreponen con mucha frecuencia, porque no, Banana Fish es una serie bastante lineal, pero sí hay muchos close-ups y sí hay como una concentración en los personajes a final de cuentas. A pesar de que es una serie de acción, es principalmente un drama, y lo que lleva a la trama son las conexiones entre los personajes, sus relaciones. También son solo directrices de cómo en esta demografía se deciden contar las historias, qué métodos deciden usar las mangakas o los autores que nos cuentan estas historias. Por ejemplo, una serie de aventura como Yuna, Princesa del Amanecer, o en Requiem por el Rey de la Rosa, que es un drama histórico, o en una historia de amor, que es como es una enfermedad llamada amor. Cada una hace uso de estos métodos en distintos grados, y adapta lo que es mejor para el género en el que están escribiendo. Sin embargo, todas pueden leerse y sentir esta conexión, que es que finalmente en estas 3 historias lo que nos mueven son los personajes y sus relaciones. Desgraciadamente, como indican muchas de las mismas académicas que estudian esta demografía, en la jerarquía de la sociedad patriarcal moderna, el shoujo se ubica en la clase más baja. Existe en la categoría limitada de shoujo que han creado los medios. Se tiene que ver la misoginia con el hecho de que a esta demografía se le den muchas menos oportunidades, tanto para traducción como para adaptaciones. Y esto es porque es mucho más difícil que un hombre decida leer una serie shoujo a que una niña decida leer una serie shonen. Tan solo con esto podemos ver que incluso en Japón, el 30% del público que lee la revista Shonen Jump, que es una revista pensada en la demografía shonen, es decir, en niños, son lectoras mujeres, mientras que ninguna revista shoujo tiene un porcentaje tan alto de lectores masculinos. También algo que quiero hacer notar es que incluso dentro de la misma industria de las revistas shoujo, los que tienen la última palabra muchas veces son hombres, ya que muchas de las revistas, los directores y editores en jefe continúan siendo hombres. También creo que esta es una de las razones por las que probablemente las portadas de las revistas continúan siendo tan estereotípicamente femeninas en algunos casos, como puede ser la de la revista Nakayoshi, o algunas veces la de Sert y la Hana Toyume. Sin embargo, darles tanto crédito a los editores también se me hace algo feo. O sea, quitar el trabajo que han hecho las autoras, las creadoras, incluso la comunidad, para que estas revistas crezcan y continúen. Una vez más, yo haciendo la edición, vengo a hacer rápido una corrección, porque me di cuenta de que frase horrible eso. No me refiero a que tampoco quiera dar crédito a los editores. Claro que los editores merecen todo el reconocimiento, porque pues su trabajo es súper importante, y al final de cuentas ayudan muchísimo a darle forma a las revistas. A lo que me refiero es que no quería cargar como
que solo son ellos los responsables de cómo se ven las portadas de las revistas. Aunque sí pienso que es algo como curioso de señalar que algunas de las revistas que tienen como editores hombres, que son como em, la, mm, la revista Nakayoshi, son unas de las revistas que tienen como la estética más femenina, más kawaii que puedes pensar. Claro que esto también tiene que ver con que es una revista dirigida a niñas más pequeñas, pero aún así me parece importante señalarlo. Las mismas académicas indican que, a pesar de esta misoginia, las niñas están descubriendo cómo desempeñar su papel en el mundo y encontrar expresión en el manga shoujo, cuando están desconcertadas por los cambios que tienen lugar en sus cuerpos femeninos, cuando buscan identidades, cuando se preocupan por sus relaciones con familiares y amigos, y cuando encuentran cualquier tipo de problema en la vida. El manga shoujo las ayuda a enfrentar sus luchas y soluciones, animándolas así a aprender a vivir en el mundo. Entonces, esta demografía está en constante contacto con sus lectoras y responde muchas veces a las preocupaciones de estas. Cuando salió la nueva edición de la serie Fruits Basket, que es con la edición con la que contamos ahora en México, publicada por Editorial Panini, la mangaka Natsuki Takaya hizo una serie de epílogos nuevos para la serie, ya que pensaba que las columnas que incluían los volúmenes originales ya habían perdido vigencia. En el prólogo del número 3 hizo una especie de preguntas y respuestas con algunas de las preocupaciones que le llegaban de sus lectoras. Una de las preguntas que respondió, porque se repetía constantemente, era ¿qué hacía Toru cuando le llegaba su periodo en una casa con puros hombres? A esta respuesta, la mangaka responde que Toru tiene acceso a un baño para ella sola, así que esto nunca ha representado un problema para ella, pero que le sorprende que esta sea una de las preocupaciones de sus lectoras en una serie como Fruits Basket, con tanto drama y con elementos fantásticos que en realidad son sobre lo que ella pensaba que iba a recibir preguntas. Sin embargo, le llamó la atención que muchas preguntas tenían que ver con la vida diaria de Toru. Esto me parece un gran ejemplo de cómo las lectoras crean empatía con sus personajes, ya que si el público esperado de esta serie son chicas adolescentes, no me parece extraño que ellas se preocupen por cómo otra chica adolescente de su misma edad pasa su periodo, ya que para ellas es una preocupación constante. Con todo esto no quiero decir que crear empatía y lazos con los personajes de las series que leemos sea algo exclusivo del shoujo. Claro que no, o sea, yo también leo shonen, yo también leo seinen y yo también tengo lazos muy fuertes con algunos personajes. En mi caso, Haikyuu es una serie que tengo muy en mi corazón y sigo llorando muchísimo por algunos de los personajes. Genuinamente quiero muchísimo a Kageyama y Hinata y a Bokuto y Akashi. Pero creo que la forma de relacionarme con estos personajes es diferente en la serie shonen que en la serie shoujo. Y también creo que la razón por la que tengo una conexión más fuerte con esta serie, que es un Spokon, es decir, una serie sobre deportes, es porque a final de cuentas en los Spokon la meta sí es claramente a dónde quiere llegar el equipo y todo alrededor del deporte, pero como están en un equipo, las relaciones entre los diferentes miembros de son un punto central también en la historia. Entonces siento que en los Spokon las relaciones entre los personajes también tienen un lugar privilegiado. Y por eso muchos de los Spokon están entre mis series favoritas, como es Haikyuu y Yowamushi Pedal. También soy muy fan de Fullmetal Alchemist y creo que es una serie en la que también tengo fuertes sentimientos por los personajes. Pero incluso en esta serie me parece que la forma en la que entendemos las emociones de Edward y de Alphonse tienen que ver con su acción. Es decir, siento que no podemos entender la verdadera desesperación que tiene Edward de salvar a Alphonse hasta que vemos cómo actúa y las decisiones que toma para poder recuperar el cuerpo de su hermano. Entonces, lo único que quiero resaltar es que son métodos muy diferentes y que cada una de las demografías privilegia un elemento diferente. Esto no hace mejor o peor a una u otra. Espero que con esto quede claro que el manga shoujo es más que solo
el romance adolescente que nos han querido vender, y que no tiene nada de malo que esta sea una parte importante de la demografía, pero que genuinamente hay mucho más allá que solo esto. Hay series de ciencia ficción, hay series de acción, hay series de drama. El problema es que en México no tenemos acceso a ellas porque se les ha ignorado desde la parte editorial. En el caso de Panini, que es la editorial más grande en México, nos han preocupado por diversificar el catálogo de shoujo que nos ofrecen. Y es más, lo han ido dejando de lado cada vez más. Este año ni siquiera se ha anunciado ninguna licencia en esta demografía. Espero que esto poco a poco cambie en México y que algún día podamos tener acceso a más series y tener una verdadera variedad de títulos que demuestren lo verdaderamente rica y diversa que es esta demografía. En Japón hay revistas que se especializan en series de terror, de ciencia ficción, de fantasía, de romance, pero aquí en México no hemos todavía tenido el gusto de tener acceso a casi ninguna de estas historias. Sé que hay muchas lectoras aquí, en México y Latinoamérica, a las que nos gustaría poder tener acceso a una diversidad mucho más grande de esta demografía que refleje verdaderamente lo que se escribe para nosotras. Espero que esto en algún momento llegue, y si no, que por lo menos al ya saber qué es el shoujo, haya gente que decida darle alguna oportunidad. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado, y si no, siempre se aceptan sugerencias y cosas. Ténganle paciencia porque esa es la primera vez que estoy haciendo algo así. Yo soy muy torpe tanto con la cámara como con la computadora. Así que, pues nada, hago esto por mero amor a el shoujo y que me gustaría crear una comunidad más grande en México al respecto. Y que hable más de la diversidad de esa demografía para eventualmente abrirle las puertas en el país. Muchas gracias.